Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que están viendo este video. Les saluda el pastor José Luis, aquí de Encarnación. Hoy quiero traerle una palabra sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Como vemos, Jesucristo nació, vino en este mundo pecador, pero Él vino con un fin. Él vino a salvar esas almas que estaban perdidas. Él vino por la humanidad. Por eso quiero leerles en San Juan capítulo 3, versículo 16. Y lo leemos de esta manera. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿para qué vino Cristo? Cristo Jesús no vino solamente a morir en una cruz, a colgarse en una cruz. Cristo Jesús vino a morir con una buena razón y por miles de las razones, pero una de las razones fue para que tengamos vida eterna, dice la palabra, para que, dice el versículo 18, en el que en Él cree no sea condenado. O sea que hay una condenación. Y usted me dirá, ¿pero qué es esa condenación? Hay un mundo espiritual, hay un después de la muerte. Por eso vino Jesús en la cruz a morir. Porque Él no solo murió, Él murió y resucitó al tercer día. Y al resucitar, todos los que creemos en Él, dice que tampoco moriremos eternamente. Por esto en esta Semana Santa se recuerda la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero tenemos que saber para qué murió y por qué resucitó. Él al resucitar nos dice la palabra que Él ha vencido al mal. Y a través de Jesús, a través de esa fe que nosotros tenemos, también hemos vencido al maligno. Porque existe el bien, existe también el mal. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero decirte que hay una vida eterna, que Jesús no vino solamente a morir en vano, vino a morir por tus pecados. Porque todos somos pecadores, dice la palabra, no hay uno justo. Pero por eso vino Jesús, para morir por tus pecados, para limpiarte de todo pecado. Y solamente necesitas creer en Jesús, aceptarle a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Dice San Juan capítulo 20 y el versículo 3 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no encontró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ellos fueron a ver si Jesús estaba todavía en el sepulcro. Ellos pensaron que iban a encontrar a Jesús en el sepulcro. Pero el versículo 1 dice, del capítulo 20 de San Juan: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo aquel a que amaba a Jesús y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora hay una piedra acá que se ha quitado. A veces en nuestra vida
como estos discípulos, también tenía incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Muchos quieren ver para creer. Y el Señor no quiere eso en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros creamos sin verle. Eso te pide a vos, mi amigo, mi amiga Jesús, que tú creas en Él, que creas en la palabra, que es esto, la palabra que no cambia, la palabra de Dios. Es necesario tener fe. ¿Y por qué no creer en un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Por qué no creer en este Jesús que vino, murió y resucitó por ti y por mí? Porque el Señor no quiere la muerte de nadie, pero nos da un libre albedrío para elegir si sigo a Cristo o no sigo a Cristo. Si sigo mi camino envuelto en tristeza, en desesperación, o le dejo a Dios que entre en mi corazón y cambie esa vida de desesperación que estoy teniendo. Quiero leerte en Romanos, si quieres anotar estos versículos y leer en tu casa, en tu hogar. Si quieres leerlo conmigo en este momento, puedes hacerlo. Romanos 10:9 nos dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí la palabra del Señor te está diciendo, muchos dicen todos somos hijos de Dios, pero la palabra del Señor me dice que si quiero que Dios sea mi Señor, que Jesús sea mi Señor, yo tengo que aceptarle. Al aceptarle a Jesús, como dice la palabra, como hemos leído, ahí somos hijos de Dios, porque le hemos permitido entrar en nuestro corazón. Y le decimos ahí, Señor, tú eres ahora el dueño de mi vida. Por eso ahí dice que si confesares con tu boca, serás salvo. El Señor quiere que seamos salvos de esta condenación eterna que está preparado para el diablo. El infierno no fue preparado para el ser humano, fue preparado para el enemigo, el diablo. Pero el diablo quiere llevar a muchas personas atrás de él. ¿Cómo puede llevarlo? Sacándolo del camino del Señor, haciéndole no creer en Dios, haciéndole que ande como uno quiere por su cabeza, endrogándose, alcoholizándose, matando, robando, porque dice la palabra que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y eso Jesús no quiere en tu vida en esta tarde. Estés donde estés en este momento, quiero que aceptes a Jesús en tu corazón, así como dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y hoy los ángeles van a anotar tu nombre en el libro de la vida, porque hay un libro de vida, dice la palabra. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te confieso que soy pecador. Te pido que me perdones. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Creo que tú viniste al mundo, que has muerto y has resucitado, y que volverás a juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias, Señor, te doy, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga, en esta preciosa tarde, de este día sábado. Que el Señor te bendiga y te fortalezca. Y te saluda con la paz del Señor, tu hermano en Cristo, el pastor José Luis. Y nos volveremos a ver, Dios mediante, en otra ocasión. Dios le bendiga.